de uveitis para ver si comprendemos la localización con respecto a las estructuras. Tenemos entonces acá el cuerpo ciliar, músculo ciliar y la pars plicata. Entonces pars plana y pars plicata, ¿cierto? Tenemos acá adelante el iris, ¿sí? Y hacia atrás tenemos la coroides. ¿Listo? Ok. Ya sabemos que la coroides está entonces entre la esclera y la retina, ¿cierto? Imaginemos, ¿qué pasa si el paciente tiene una uveitis anterior? Esto que ustedes están viendo aquí es pus, en cámara anterior. Este es el famoso hipopion. Diferente al ifema. Hipopion, ¿sí? O hipopion. Pero los dos son anteriores. Sí. Hipopion entonces es pus en cámara anterior y el ifema es sangre en cámara anterior. ¿Sí? Listo. También se conoce como bola 8, pero pues eso es como un término más coloquial. Ustedes saben que la bola, bueno, de pronto muchos no juegan billar, o los que sí saben que la bola 8 es la bola de qué color. Se ve todo el espacio oscuro. ¿Listo? Esto ya se estaba apagando. Bueno, yo creo que no necesito más. Profe, la segunda dice IFEM. Ok. Bueno, niños, entonces pensemos. Acuérdense que el iris entonces es lleno de colágeno, ¿sí? Rico en pigmento y muy vascularizado. ¿Qué pasa si se me inflama el iris? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hay cuando hay una inflamación? A mí se me golpeé la mano y me dio una inflamación. ¿Qué es lo que hay de una inflamación? Vasos dilatados, o sea, hiperemia, ¿cierto? Puede haber edema, es decir, aumento de la densidad por líquido, ¿cierto? Esa es la inflamación en general. Puede haber dolor, ¿cierto? Ok, ahora imagínense eso y trasladen esa situación al iris. Pero entonces hiperemia, ok, como está en el iris puede haber una hiperemia conjuntival escasa o una que se llama inyección ciliar, que es decir, solamente a nivel del limbo. En todo el rodete iridiano, ¿sí? Alrededor del limbo, es decir, ya estoy hablando de conjuntiva. No está cerquita al iris, pero una reacción inflamatoria puede generar esa inyección ciliar, ¿listo? Pero pensemos en las estructuras más cercanas al iris. ¿Qué pasa si el iris se me inflama, se me edematiza, se aumenta su... Se puede estrechar el ángulo camerular, muy bien, esa es una importante. Puede haber entonces una limitación en la motilidad pupilar, muy bien, es decir, que ya no voy a tener reflejos pupilares completos, ¿sí? Funcionales. Podría afectar el cristalino, pero no cambiar la forma. Imagínense que este iris, cuando se inflama, libera pigmento y células inflamatorias. ¿A dónde va a caer ese pigmento y esas células inflamatorias? Al humor acuoso, ¿cierto? Que está acá. Y si el humor acuoso tiene entonces células inflamatorias y pigmento, ¿dónde, con quién, a quién puede contactar y relacionar? Al cristalino, porque aquí está el humor acuoso, y a la córnea. Entonces imagínense que este medio, que ya no sería transparente porque está lleno de pigmento y células inflamatorias, ya veríamos una cámara anterior turbia, pues no tan opaca, pero sí turbia. Ahora, imagínense que la córnea obtiene parte de sus nutrientes del humor acuoso. Entonces, ¿qué pasa si es un humor acuoso que carga con células inflamatorias provenientes de un iris inflamado? Se inflama la córnea, entonces vamos a encontrar edema corneal, ¿cierto? Una descompensación corneal. El edema corneal no solo va a ocurrir por esa cantidad de células inflamatorias en el humor acuoso, sino que además, ustedes ya mencionaron, se sella o se bloquea el ángulo camerular. Si eso pasa, ¿qué ocurre? Aumento de la presión intraocular. Y si hay aumento de la presión intraocular, imagínense una cantidad de agua empujando las paredes de la córnea. ¿Qué hace? Se llena de líquido la córnea. ¿Sí? Siguiente, dolor. ¿Sí? El dolor va a dar por dos cosas. Una, porque el agua que se mete al estroma expone las fibras, ustedes saben que es muy nervada, y como no tiene, ¿qué no tiene los vasos, los nervios de la córnea? ¿Qué le falta a los nervios de la córnea?
mielina. Como no tiene mielina, son mucho más expuestos y duelen. Además de eso, entonces, el dolor también puede ser por un espasmo, una contracción del músculo ciliar, ¿sí? Que está muy cerquita. Entonces el músculo ciliar se contrae, se espasma y cuando hay un espasmo hay dolor. ¿Listo? Ok. Voy a tener células inflamatorias que se van a pegar al endotelio, pues es que aquí está el humor acuoso, el endotelio está ahí inmediatamente. Entonces esas células inflamatorias que se pegan al endotelio es la que explica los granulomas, ¿sí? Y también pueden haber granulomas en el iris. ¿Qué más puede ocurrir? Que esto cuando está inflamadito, está muy inflamado, aumenta su densidad y se va a pegar al cristalino. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se llama eso? Sinequias posteriores, ¿cierto? Ok. Solo eso ocurre en una uveitis anterior. Entonces, ¿usted cómo sospecha de una uveitis anterior? ¿Cómo va a diferenciar una conjuntivitis que genera un ojo rojo de una uveitis anterior? Por la inflamación. Por la inflamación localizada. ¿En una conjuntivitis habrá humor acuoso opaco? No. La córnea puede ser transparente. Solamente es la conjuntiva la inflamada, ¿sí? Pero si yo veo humor acuoso opaco, el iris poco reactivo, el cristalino con pigmento, ¿en qué pienso? En una uveitis o anterior o media, ¿sí? ¿Por qué media? Por lo mismo, porque si se inflama esto aquí, puede ocurrir lo mismo, acúmulo de pigmento en el cristalino, puede haber aumento o disminución de la producción del humor acuoso. ¿Por qué? Porque en esta zona está el cuerpo ciliar. Ahora, ¿qué pasa si tengo una uveitis posterior, que sería en esta zona? No necesariamente. No, porque es que es posterior, aquí está el cristalino que está limitando. Podría haber células inflamatorias en la cápsula posterior del cristalino, que es el que está más cercano a esta zona. ¿Qué haría? ¿Qué habría? Se inflamaría la retina, entonces imagínense, una uveitis posterior, daño retinal. ¿Es más grave? Es muy grave, muy grave. Neovascularización. Podría ocurrir, pero eso ya es un nivel muy avanzado, pero va a haber una inflamación de la retina y eso cambia la agudeza visual. Si se inflama la retina y la coroides, ¿qué más pasa? Pueden haber derrames Puede haber a nivel de la desprendimiento de retina. retina. Podría ocurrir un desprendimiento de retina que se llama desprendimiento de retina exudativo, es decir, se acumula líquido, mucho líquido inflamatorio, ese es el más típico. El exudativo en este caso, en la uveitis. ¿Por qué? Porque si la coroides tiene muchos vasos y está inflamada, todos esos vasos se van a volver permeables, van a liberar líquido y ¿qué van a levantar? La retina. ¿Sí? Entonces sí, un desprendimiento de retina exudativo puede ocurrir en este caso. ¿Y el vitro? Puede haber células inflamatorias en vitro, se llama vitritis, ¿sí? ¿Y qué va a ocasionar? Disminución de la agudeza visual, fotofobia. Puede ser que un paciente con una uveitis posterior tenga dolor o no tenga dolor. ¿Ustedes qué dicen? Piensen en inervación. ¿La retina duele? ¿La coroides duele? No les he hablado de inervación coroidal, ¿no duele? ¿La esclera duele? ¿No? Entonces, un paciente con una uveitis posterior, a usted no le va a decir, me duele el ojo, no me lo aguanto. No le va a decir eso porque no hay cómo. ¿Qué le va a referir? Caída de la agudeza visual. ¿Sí? ¿Qué le va a referir? Fastidio a la luz. ¿Sí? Pero no va a haber dolor. ¿Quién sí refiere dolor? En uveitis anterior o media. ¿Por qué? Porque hay compromiso de la córnea que duele mucho. ¿Sí? Y aquí a este nivel porque hay un compromiso del aumento de la presión intraocular que también genera dolor. ¿Entienden entonces por qué necesito que ustedes entiendan esto? Profe, en uveitis, entonces posterior también podría haber edema macular. Claro, el edema macular es una resultante de la liberación de líquido. Piensen que en inflamación siempre hay líquido inflamatorio, ¿cierto? Usted se cae, se raspó la rodilla y lo siguiente que se botan sus ditas es una cosita como babosita, como pegachentica. Eso es para formar la costrica, pero eso es liberación de líquido, eso es resultante de inflamación, ¿sí? Cuando una conjuntiva está inflamada, ¿cómo se ve? No se ve plana, se ve elevada, ¿sí? Eso se llama quemosis. Sí, es resultante de acúmulo de líquido. ¿Y ese acúmulo de líquido de dónde viene? Es líquido seroso. ¿De dónde viene? Vasos. Los vasos empiezan a permear.
¿Cuál es el propósito de permear? Permitir la salida de los macrófagos, los linfocitos y todas estas células inflamatorias que van a atender a esa situación, ¿cierto? Profe, la imagen que usted mostraba que había como hipopión, Sí, el pus. es porque rompe a la final. No, ya es porque hay un microorganismo, una bacteria muy agresiva y se acumula pus. Si hay pus acá en esta zona, digamos que este ojo está mirando hacia abajo y hay pus acá en esta zona, por gravedad se decanta, ¿no? Si usted a ese paciente le dice, eres un consejo, si un paciente me llega con pus inferior, yo jamás le voy a decir que se acueste. Duerma, por estos días duerma sentado. Duerma sentado. ¿Por qué? Porque si yo permito que ese paciente se acuesta, ¿qué va a pasar con el hipófisis? ¿Sí? Y va a generar, si ese paciente... De que, o sea, eso pasa. Sí. Y puede haber posibilidad de que toque la córnea, el endotelio, que la córnea quede descompensada. Solo un toquecito del endotelio ya genera un daño corneal gravísimo. Sí, entonces pus en cámara anterior, duerma sentado mientras se maneja el antibiótico. Eso, a veces lo sacan quirúrgico, otras veces con antibióticos muy potentes, orales e intravítreos. Es decir, a veces inyectan antibiótico que queda acá. Oral, mucho medicamento oral, incluso pueden llegar a hospitalizar al paciente por el riesgo. Profe, ¿y una uveitis posterior puede conllevar a una anterior o una anterior a una posterior? Sí, puede haber una panuveitis, que sería una inflamación de todo el cuerpo humano, más grave todavía, más grave. Profe, Quedaron avisados parcial de todo el semestre. el hipotiroidismo que... No. La celulitis orbitaria es una inflamación de la grasa de la órbita. ¿Qué puede ser? Venga, sí, me está haciendo una pregunta que me gustaría que analizáramos todos. O sea, la grasa... Hay celulitis preseptal y postseptal, celulitis orbitaria. Ya les digo, la celulitis es una inflamación de la grasa orbital. Pero, ¿qué significa que haya una celulitis preseptal y postseptal? Cuando hablo del término septal, ¿a qué hago referencia? ¿Y el septum dónde está? En el párpado. Entonces, si está preseptal, ¿dónde está la inflamación? En el párpado, antes del septum. Antes del párpado, es decir, que la inflamación está aquí. Son los pacientes con los párpados caídos, así inflamados, muy doloroso. ¿Es grave? Sí, pero ¿cuál es más grave? ¿La preseptal o la postseptal? ¿Por qué? Porque podríamos puede mezclar. ¿Dónde está la postseptal? Está detrás, está en la órbita ya. Y esa sí es muy grave porque puede mirar y hacer una meningitis. ¿Yo que sí sabemos? Usted sabe que... Considérenme ustedes a mí, no los quiero, de verdad, o sea, cada vez que escucho a un estudiante por ahí en sexto que les pregunto de anatomía algo básico y no lo responden,